manera pues podemos hablar con propiedad y el mensaje llega más claro y más nítido. Las palabras son importantísimas, importantísimas. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, cada palabra no está puesta por casualidad. Mirad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la voluntad es la facultad que mueve a hacer o no hacer una cosa previa deliberación. También es ganas o deseos de hacer una cosa. Esto es la definición que se ofrece sobre la voluntad. Y es interesante, hay dos palabras: hacer y previa deliberación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para acceder a la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios? Mirad, en primer lugar, lo más importante para conocer de manera genuina, de manera sencilla y de manera auténtica la voluntad de Dios es tener una fe sincera en Jesucristo, así como una entrega, negándonos a nosotros mismos. Es decir, que la fe exige una predisposición y un compromiso sincero y en firme a hacer en nuestra realidad esa entrega que hemos proclamado, pagando el precio que sea necesario. A mí me llama mucho la atención la fuerza, la potencia y el poder que tenía las palabras de Jesús, que simplemente diciendo levántate, ve y sígueme, era capaz de a unas personas que tenían sus trabajos fijos, que tenían sus familias, que tenían su pueblo, que estaban plenamente integrados en su comunidad, a dejarlo absolutamente todo y a seguir a un desconocido. Es increíble. Ojalá nosotros fuéramos así, dispuestos a entregar todo, a renunciar todo por causa de Jesús. En estas palabras de Jesús no hubo ningún convencimiento previo, no hubo ninguna discusión. Jesús no convenció, simplemente afirmó y unas personas le siguieron. La fe, por tanto, debe ser la principal motivación que nos debe llevar a conocer y hacer la voluntad de Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luego volveremos a este texto. Es decir, como podemos comprobar, primero, como decía la definición de la voluntad, debe existir la decisión en nosotros mismos de seguirle. Eso es la fe, aunque todavía no le conozcamos. Una decisión libre, por otra parte, como muestra el sí condicional del versículo que acabamos de leer. Si alguno quiere venir en pos de mí. En segundo lugar, conocer la voluntad de Dios significa conocerle a Él y a todo aquello que le agrada, caminando junto a Cristo en ese conocimiento. Y esta afirmación nos lleva a otra pregunta: ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo es Dios? Pues para conocer a Dios debemos examinar las fuentes principales que nos conducirán a saber de Él. Y lo voy a exponer en un orden absolutamente jerárquico, porque muchas veces confundimos las fuentes de la voluntad de Dios y entonces nos armamos un jaleo, ¿vale? Pero lo voy a establecer con un orden absolutamente jerárquico. La primera fuente, la fundamental, la básica, la principal, la que lo llena todo, es la Biblia. Es la verdad de Dios revelada a los hombres. En ella se describe el carácter de Dios, especialmente a través de su Hijo Jesucristo, lo que quiere y lo que espera de nosotros, el precio que hay que pagar y finalmente el destino de ese proyecto vital, que es lograr el cumplimiento del plan de salvación para aquellos que le siguen. La Biblia es la única autoridad revelada a todos los hombres, por lo que no se puede corromper, manipular o pervertir. Salomón dijo que sabríamos cómo vivir conforme a la voluntad de Dios
si seguíamos sus mandamientos. En Proverbios 6:22, si lo podemos poner, dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Hermano, hermana, leer la palabra y meditar en ella para guardar sus mandamientos, es decir, para cumplir sus instrucciones, constituye el punto de partida para acercarnos a Dios y a su obra, y por tanto para conocer su voluntad y de esta manera cumplirla. También leer la palabra nos permite amarle cada vez más, al ser conscientes, a través de su carácter y a través de su obra, de todo lo que ha hecho por nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos, de lo grande y de lo bella de su personalidad y de su poder. En segundo lugar, entonces queda muy claro que la primera fuente, la fuente principal para conocer la voluntad de Dios es la Biblia. La segunda es la oración y la meditación, en conjunto. La oración es el principal instrumento de conocimiento personal de Dios, más íntimo, al mantener un diálogo diario y sincero con Él. A través de la oración, el cristiano experimenta la revelación de la voluntad de Dios en su vida cotidiana, por la lectura de la palabra. Al permanecer en sus asuntos y pedir bien, Él nos proporcionará la sabiduría que necesitamos para conformar las decisiones que tomamos en nuestra vida a su voluntad y no la nuestra. De esta manera, mediante la oración nos forzamos a mantenernos en sintonía con Dios, a alimentarnos de Dios cada día. Y nuestro acercamiento a Dios será mayor, más estrecho. Ahora bien, y esto es importante que tenemos también que aprender a orar. Tenemos que aprender a orar. Porque orar no es solamente hablar y ya está con Dios. Exige una reverencia y exige una estructura. Mirad, para orar, para estar en sintonía con Dios, hay varios requisitos. En primer lugar, debemos tener una fe sincera y genuina. Como había apuntado yo al principio, una entrega total. En segundo lugar, debe hacerse siempre en nombre de Jesús. En Juan 14, del 13 al 14, nos dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto luego veremos, porque aunque el texto lo aclara, ¿vale?, pero no es cuestión de pedir cualquier cosa y al hacerlo en nombre de Jesús, Dios me lo va a conceder. Cuidado, porque esto es peligroso, ¿vale? Porque aquí lo dice, fijaros, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, pero fijaros que hay una frase que es fundamental: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, luego lo veremos en otros textos, pero lo que está diciendo es que la intención de esa petición debe ser siempre glorificar al Padre a través del Hijo. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, esas peticiones nunca serán para alimentar ni nuestro orgullo, ni nuestra vanidad, ni nuestra prosperidad material, ni nada por el estilo. En tercer lugar, la oración solo será eficaz y a la que el Señor responderá si se hace conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a repetirlo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Veis? Esto es interesante. Los condicionales de la Biblia no hay que pasar por alto. Es importantísimo reparar en ellos. En cuarto lugar, no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios para que Él oiga y responda a nuestras oraciones. En 1 de Juan 3:22 nos dice:
cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, vamos a cambiar el orden, ¿vale? Como guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Otro condicional, ¿vale? ¿Quieres pedir algo y recibirlo de parte de Dios? Anda en la voluntad de Dios. Guarda sus mandamientos. Guardar no significa aquí esconderlo, guardarlo en un cajón. Guardar significa llevar los mandamientos, vivir los mandamientos de Dios en cada instante de nuestra vida. En Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, si nos damos cuenta, esto es lo que diferencia la voluntad de Dios de la voluntad de los hombres. La primera petición, y esto Jesús nos lo enseña, se lo enseñó a sus discípulos. Señor, les dijo, enséñanos a orar, y Él les dio una estructura de la oración. No es cuestión de repetir literalmente, como hacen, por ejemplo, los católicos, 10 Padres Nuestros y tal. No se trata de repetirlo literalmente, pero sí es interesante la estructura que Él nos dice. Primero, las primeras palabras siempre deben ser de reverencia y de alabanza al Señor. Esas tienen que ser las primeras palabras que salgan de nuestra boca. Pero fijaros que en la oración que Jesús enseña a sus discípulos hay una primera petición, la más importante. La primera petición que debemos hacer es la de realizar una búsqueda activa de la voluntad de Dios, pidiendo sabiduría para entenderle, actuando siempre como Él lo haría en las decisiones que tomamos, es decir, imitándole, practicando su palabra y caminando cerca de Él. Y caminaremos cerca de Él porque lo conocemos a Él y todas las cosas que a Él le agradan. Aunque la voluntad de Dios sea fácilmente comprensible, el Señor también nos insta a que le pidamos sabiduría, abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Como os decía, como ya os adelantaba, en el Padre Nuestro, la primera petición es: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Bien, esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Para que lo entendamos. No son dos cosas distintas. No es venga a tu reino y además hágase tu voluntad. No. En hebreo hay una técnica literaria que se llama paralelismo, ¿vale? Paralelismo es que se repiten dos veces un mensaje y en la segunda ocasión amplía o explica la primera, lo que se dice en la primera. Entonces, cuando Jesús dice venga a nosotros tu reino, podríamos traducirlo como, es decir, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Porque el reino de los cielos es un lugar que no es de este mundo, como decía Jesús, porque es imposible que sea de este mundo, porque es un lugar donde la voluntad de Dios se hace perfecta y se glorifica todo el tiempo al Padre. ¿Vale? Entonces es una aclaración. Venga a nosotros tu reino. Es decir, hágase siempre tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Aquí hay que decir que evidentemente lo que apuntaba, es decir, Jesús, cuando Jesús dice el reino, mi reino no es de este mundo, ya está aclarando muchas cosas. Es lo que os comentaba. Es imposible porque en el mundo jamás se va a hacer la voluntad perfecta de Dios, porque el mundo está corrompido y de espaldas a Dios. Así que la mayor aspiración de un cristiano como seguidor de Jesús debe ser siempre buscar y cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y no existe petición más importante y que agrade más a Dios que buscar y cumplir
y obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no solo obedecer, sino hacerlo también con la seguridad y la confianza que proporciona la sabiduría de Dios, que es perfecta. Tenemos que tener esa confianza a la hora de buscar la voluntad de Dios. La confianza de que la sabiduría de Dios es perfecta y que nuestras vidas están en las mejores manos. Y además, buscarlo con el gozo que da pensar en su amor. Mirad, cuando somos conscientes de todo lo que Dios ha entregado por nosotros, no podemos dudar ni un solo momento de su amor. Y con ese amor resulta tan fácil decir: Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Con esa confianza. En Romanos 8:32, si lo podemos poner, dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la versión Dios habla hoy, dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Bien, es importante la oración. En tercer lugar, la tercera fuente, para que no perdamos, tenemos la autoridad de la Biblia por encima de todo, la oración y la meditación, que es una consecuencia de lo anterior, el Espíritu Santo. Esta es otra de las fuentes muy presentes también cuando caminamos en los caminos del Señor. El Señor obra y nos habla personalmente a través del Espíritu Santo. A veces el Señor permite que nos pasen cosas, aun desagradables, aunque le duelen a Él, para que lo conozcamos mejor y se llegue a cumplir el propósito que nos tenía reservado. Es lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. En este sentido, al igual que sucede con nuestros impulsos del corazón, para saber si el Señor nos está hablando realmente, siempre debemos confrontar nuestras decisiones a la Biblia, a la luz de la palabra. Y por último, la última fuente son nuestros anhelos, que los tenemos, porque somos seres humanos, tenemos anhelos. Son los anhelos que surgen de nuestro corazón cuando ansiamos conocerle. Pero para advertir si nuestros deseos son conforme a su voluntad, la primera condición es sumergirnos en las fuentes anteriormente dichas: la Biblia, la oración, la meditación, el Espíritu Santo. Dice Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fijaos, otro condicional. Deleítate en el Señor, camina en el Señor, camina en su voluntad, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabéis por qué Él concederá las peticiones de tu corazón? Porque el que camina en los senderos de Dios, el que conforma su vida al corazón de Dios, tiene el corazón de Jesús, imita el corazón de Jesús, y la gente lo ve. Y de esta manera, las peticiones que salen de su corazón siempre son peticiones que agradan a Dios, nunca que le desagradan. Dicho de otra manera, primero, que lo que anhelamos tenemos que buscar siempre que no esté prohibido por la Biblia, que sirva para glorificarle y que nos ayude a crecer espiritualmente. Esas son las peticiones correctas. Recordemos siempre, y esto es una advertencia para el pueblo, el corazón del hombre es engañoso. Y yo diría que siempre. Hay personas que me dicen: yo he tomado tal decisión y tengo paz. Bueno, sí, pero recuerda que la paz no es garantía de estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. También hay muchos hombres y mujeres en el mundo que tienen paz. También hay paz en los países donde se sufre persecución, violencia, etc. Cárceles y torturas. Y también hay paz. Cuidado con la paz, porque la paz no es garantía de estar caminando en los caminos del Señor. Lo más importante es que tengamos un corazón
que imite el de Jesús. De esta manera nos aseguraremos que todo lo que pedimos está en la voluntad de Dios. Mirad, esta semana hemos estado fuera, hemos estado en el norte, dicho sea de paso, y hago un paréntesis. Qué hermoso país que tenemos, qué maravilloso. España es preciosa, pero lo sería con una hermosura perfecta si estuviera convertida toda ella a Cristo. Eso sería lo más maravilloso. Pero tenemos un país precioso que vale la pena conocer. Y recuerdo que estábamos caminando por unos senderos en medio de un bosque, por allá por Asturias, perdidos, ¿no? Y mi hija Sara me hizo una pregunta. Me dijo, papá, estos árboles, como que esos árboles, esa vegetación no la había visto nunca, porque es característica de aquellas tierras, obviamente. Son bosques de hayas, de abedules, de robles. Y claro, esto me hizo reflexionar, ¿no? Y es que, efectivamente, el clima configura la vegetación. A mí me sorprendería llegar a un bosque de Asturias y encontrarme un cactus. ¿Esto qué hace aquí? Evidentemente esto lo ha plantado el hombre, porque no tiene sentido. Bien, el corazón del hombre es similar a esto. De lo que nos alimentamos, somos. Vuelvo a repetir. De lo que nos alimentamos, somos. La lluvia, la humedad y el frío determina la configuración de un tipo de vegetación que no se encuentra aquí, que es el clima más seco. Y así somos. De lo que nos alimentamos, somos. Así es también la vida cristiana. Dios nos transforma para darnos otro corazón al que teníamos. Y a partir de ese momento, la gente nos ve de acuerdo a lo que somos. Tenemos una nueva identidad en Cristo, una nueva naturaleza que no pasa desapercibida para nadie. Y lo que somos va a determinar las peticiones de nuestro corazón. ¿Entendemos esto? Si una persona dice, en el nombre de Jesús, yo quiero una mansión, no estaría mal. Yo le diría, hermano, examina tu cristianismo, examina tu corazón. Porque en primer lugar, el corazón del hombre es engañoso. En segundo lugar, ¿qué clase de petición es esa? ¿Qué petición es esa? Tu primera y principal petición es hacer y cumplir la voluntad de Dios. Esa es la más importante. Eso es lo que tiene que salir constantemente por nuestra boca. Última parte, ya con esto termino. Vamos a ver el precio de seguir a Cristo. Para ello vamos a ver Lucas capítulo 9, versículos del 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. En la Nueva Traducción, Dios habla hoy, dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder la vida por causa mía, la salvará. Es muy interesante esta traducción, porque eso mismo significa negarse a sí mismo. Negarse implica olvidarse de uno mismo, de nuestros intereses, de nuestros placeres, de nuestras ansiedades, de nuestras ambiciones, de nuestros deseos. Debemos ignorar totalmente nuestra voluntad humana. La respuesta de Jesús que le da a Pedro en este texto sintetiza todo el ministerio de Cristo y su propio testimonio. Una negación de sí mismo como hombre y una entrega total y sin fisuras a la voluntad del Padre. Y la podemos ver en toda su vida. Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero ante todo que se haga tu voluntad. Lo vemos también cuando renuncia a sus privilegios como rey, haciéndose siervo. Toma una cruz,
no se defiende cuando le acusan injustamente. La propuesta de discipulado de Jesús como seguimiento de su persona comienza en una cruz. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Tu vida, tu nueva vida, tu nueva identidad y naturaleza comienza en una cruz. Y es que el seguimiento que describe Jesús comienza a cobrar vida cuando somos capaces de tomar todos nuestros proyectos personales, nacidos de nuestro corazón humano, y clavarlos en una cruz. Amén. Dando muerte a nuestro yo personal. Es una vida que nace de la muerte. Y esa es precisamente la experiencia de la resurrección. Lo que nos propone Jesús, lo que simboliza la cruz y la resurrección de Cristo. La vida que nace de esa experiencia de muerte representa la salvación, la liberación del yugo del pecado que solo conduce a la muerte del hombre sin segundas oportunidades. Debemos experimentar cada día en nuestras vidas la experiencia de la cruz, y en eso consiste la imitación del crucificado, de Jesús. Toda la escala de valores del mundo tiene que cambiar, pero jamás se producirá esa transformación si primero nuestra vida no se ve consumida por el fuego de Dios. Amén. Nunca podremos aspirar a ver cambios en el mundo si primero no quebrantamos totalmente nuestros corazones, sometiéndonos a la voluntad de Dios. La lealtad de Jesús, hermano, no es negociable, no es pactada, no es dame esto, yo te daré aquello. ¿Sabes? Solo el diablo pacta. Solo el diablo intentó pactar con Jesús. Póstrate ante mis pies y yo te daré todos los reinos de este mundo. Solo él pactó. En Dios no caben pactos, solo renuncias y obediencia. Es una vida de sacrificio, hermanos, pero la recompensa es inimaginable. La vida eterna en la presencia de Dios. Hermano, no busques atajos. El seguimiento de Jesús es un proceso en progresión creciente, lleno de obstáculos, lo sabemos, sufrimientos, lo sabemos, de luchas espirituales. Pero ¿sabes una cosa? Vale la pena emprender ese camino. Amén. ¿Y sabes por qué vale la pena emprender ese camino? Porque no hay otro camino. No existe otro camino. Podrás buscar otros caminos, pero no tienen salida. ¿Habéis entrado alguna vez por el coche en un callejón sin salida? Pues así son los caminos del hombre. Caminos sin salida, caminos a la perdición. No hay otro camino a la vida más que Jesús. Jesús es el único camino. Ahora, la pregunta que yo lanzo es: ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vamos a seguir jugando a ser cristianos? ¿O nos vamos a entregar totalmente en muerte para que Él te dé la vida que quiere que lleves? Tú tienes la respuesta. Que el Señor nos ayude. Gracias, Ángel, por tu palabra. Es curioso porque yo pensaba que me tocaba compartir a mí esta semana. Y después me dijeron, le toca a Ángel, entonces me fui de vacaciones. Me relajé. Pero es curioso porque algo que Dios me estaba hablando es sobre este tema. Mirad, muchas veces, y esto pasa en la sociedad, pasa en el mundo, ¿no? Por eso existen los que echan las cartas, los que leen viajes astrales, los que consultan los espíritus y todas estas historias. La gente está obsesionada con ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Qué va a ser de mi vida? Y lo cierto es que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, o cuando funcionamos así, mejor dicho, antes de llegar a este punto, estamos olvidándonos de algo. Mira, la Biblia te dice exactamente, como hemos escuchado esta mañana, cómo debes de vivir.
La Biblia te dice exactamente cómo debes de orar, qué debes de pedir. Yo recuerdo en otro tiempo que cuando iba a hacer el gamba le decía: Señor, que no me atrapen y le daba besos a una cruz. Y la cosa no funciona así. Dios no te va a dar nada, Dios no te va a dar nada, escúchame bien. Dios no nos va a dar nada que vaya en contra de su palabra. Nada. Absolutamente nada. Entonces, como decía Ángel, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cómo debes de orar, entonces conoce su palabra. Y ella te va a dar la forma en la que debemos de orar. Porque, mira, muchas veces estamos tan obsesionados, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué pasará dentro de 10 años, no? Y voy ahí que me lean las manos, ¿no? Y que me echen ahí unas cartas, y 20.500 historias. Mira, la Biblia va mucho más allá que eso. Mira, si tú conoces la Biblia, si tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, no solamente vas a aprender a vivir tu presente bajo bendición, no solamente vas a aprender eso, porque cuando tú lees la Biblia y aplicas esos principios a tu vida, vives tu vida conforme a la voluntad de Dios, sino que ¿sabes lo que pasa? Que tu futuro también está determinado. Porque dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Y la Biblia enseña que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de ti. Por lo tanto, si tú haces su voluntad, ¿cuál va a ser tu futuro? Bueno. Así que yo os animo a que hagamos esto. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto estudiamos su palabra? ¿Qué tanto oramos? Creo que en esta mañana yo he inspirado a los chicos que pasen y me gustaría terminar esta reunión adorando a Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Adorando a aquel que lo dio todo por ti y por mí. Si tú y yo estamos aquí es porque Él se entregó y murió en una cruz. No hay otra razón para que tú y yo estemos aquí. Pero ¿sabes qué? Ángel lanzó una pregunta y te voy a pedir que te pongas en pie en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos realmente a decirle: Señor, quiero conocer tu voluntad para mi vida? ¿Vamos realmente a determinarnos a decir: sé que esto no es fácil? Yo lo digo muchas veces y soy el pastor, pero no me cuesta admitirlo. A veces es muy complicado ser cristiano, porque a veces se te desclava una mano de la cruz, o se te desclava la lengua, o los pies. A veces es muy complicado, pero no es imposible. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos adorar a Dios. Vamos a proclamar quién es Él, vamos a proclamar lo que sucedió, vamos a darle la gloria a Él en este canto. Pero me gustaría que pudieras decirle al Espíritu Santo: llena mi vida una vez más. Que el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña, Pablo le dice a su hijo Timoteo en la fe, y le dice: mira, te digo algo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes? El fuego de Dios está en nuestros corazones. El fuego de Dios no es algo que viene del cielo, un relámpago que nos toca y ¡guau!, transforma nuestra vida. Eso no es el fuego de Dios. El fuego de Dios está en tu vida por cuanto tú le has entregado tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora te toca a ti y a mí avivar ese fuego. Ahora te toca a ti y a mí, a través de la adoración, a través de la relación con Dios, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, avivar el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Aceptaste a Jesús? El fuego de Dios está en ti. ¿Puedes adorar a Dios en esta mañana? ¿Puedes decirle lo que sucedió? Le escucha esta letra y dile: Espíritu Santo, muévete en este lugar. Sí, Jesús. Su sangre derramó el precio del pecado sobre.
ese fuego. Quizá hemos ido detrás de cosas que realmente no tienen importancia. Quizá hemos puesto nuestros ojos en lugares que quizá no sean malos, pero tampoco son los que tú quieres. Señor, pero en esta mañana yo oro porque tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestras vidas. Espíritu Santo, muéstranos cuál es nuestra condición en esta mañana y podamos levantarnos de aquí y salir determinando darte la gloria, no con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Que nuestras vidas den testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Que nuestras vidas hablen más fuerte que todas las palabras que podamos decir. Espíritu Santo, levanta un pueblo santo que te adora con manos santas. Podemos levantar manos santas delante del Señor. Oh Jesús, gracias porque tú hiciste lo que ningún hombre podía hacer, reconciliar a una humanidad caída con su Creador. Por eso cantamos aleluya, por eso cantamos aleluya en esta mañana. Gloria a tu nombre, Jesús. Y un manto de adoración pura tendrá desde lo más profundo de nuestro corazón. Como permaneceremos impasibles ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como permaneceremos impasibles ante aquel que ha hecho tanto por nosotros. Aleluya. Señor, gracias porque tú eres fiel, bondadoso e incorruptible. Tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Tú no mientes. Tú permaneces fiel. Señor, gracias porque a ti correrá el justo y levantado será. Gracias porque tienes palabras de restauración. Gracias porque no has acabado con nosotros. Gracias porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final de los días. Oh Espíritu Santo, en este mes estamos hablando de santidad. Estamos estudiando que podemos buscar muchos atajos, pero tu palabra es clara. Sin santidad nadie verá a Dios, porque eres un Dios santo. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y podamos decir: gracias Jesús, porque te fijaste en alguien como yo, porque fuiste capaz de morir, no por el que está a mi lado, sino también por mí. Pero lo más importante, fuiste capaz de resucitar, fuiste capaz de vencer a la muerte. Gracias Señor, porque en nuestro final está escrito: si permanecemos en tu palabra y la ponemos por obra, tenemos asegurada la vida eterna. Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestros corazones. Sigue hablando más fuerte que las murallas que muchas veces hemos levantado. Quizá hemos sido heridos, quizá nos hemos decepcionado, quizá pusimos nuestros ojos en el hombre y no en ti. Quizá pasamos media vida sirviendo en la iglesia sin entender que no tenemos que servir a la iglesia, sino al Señor de la iglesia. Y nos encontramos viviendo una religión y no una relación contigo. Quizá hemos sido de los que hemos levantado los dedos para ver la paja en el ojo ajeno cuando hemos sido incapaces de ver la vida en nuestro propio ojo. Quizá hemos sido aquellos que hemos medido a unos con un listón y hemos medido nuestra propia vida con un listón diferente. Quizá hemos sido de aquellos que hemos exigido a otros lo que nosotros mismos no estábamos haciendo. Quizá hemos puesto cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Pero yo oro, Señor, en esta mañana, después de esta hermosa palabra,
Que podamos sumergirnos en tu palabra, que podamos sumergirnos en tu presencia y que tu Espíritu Santo traiga convicción a cómo está nuestro corazón realmente. Solo el Espíritu Santo puede revelar el corazón del hombre. Cuando tú y yo nos ponemos delante de Dios, no hay excusas. Quiera Dios, iglesia, que podamos corregir, que podamos volver nuestros ojos a la cruz, que podamos escuchar, como oíamos esta mañana, qué importante es lo que escuchamos, qué importante es a qué le prestamos atención. Y podamos salir de aquí diciendo algo: decidiré vivir mi vida poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces nada te podrá hacer frente. Entrarás en el magnífico reinado de Dios. Por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. El enemigo vendrá como un río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Porque no hay nadie. Hay muchos imitadores, pero solamente hay un león de la tribu de Judá. Lo demás son copias baratas. Solamente hay un león. Solamente hay un vencedor. Solamente hay uno que fue capaz de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. No hay nadie más. Quiera Dios que podamos reajustar nuestro objetivo y que el Espíritu Santo sea el que marque y revele la palabra a nuestras vidas. Amén. Vamos a finalizar cantando. Que Dios os bendiga, iglesia.